Si no le gusta, de mala. Todo lo que dije fue verdad, todo lo que dije fue verdad. O contrarréstame los datos, contrarréstame los datos, contrarréstame. Como acabamos de escuchar, el nivel de argumentación de Miguel Polo Polo no fue llegar a un consenso, fue simplemente tener a toda costa la razón. Por eso sus palabras fueron: si no les gusta, de malas, y le pidió a los congresistas del pacto histórico contrarrestar sus datos. Por eso nos tomaremos la tarea de hacerlo teniendo en cuenta las mismas palabras del expresidente Uribe. Nuestro sistema de salud genera más de 700 millones de facturas al año y presentan 1,2 millones de quejas. Aquí siquiera hay quejas y tutelas. En los sistemas estatales como el cubano hay resignación y temor a quejarse. Pero ¿cómo así que este sistema es bueno solo porque la gente puede quejarse? Eso no es justamente lo que hace malo a cualquier servicio. ¿Por qué decir que el sistema de salud es bueno solo porque nos podemos quejar de él? No tiene sentido. Tenemos que de esas 815.000 personas que han radicado ante nosotros ese tipo de manifestación de insatisfacción, el 35% son situaciones de vida, es decir, que si la superintendencia no hubiese actuado, la vida de estas personas estuviera francamente amenazada. Y al igual que hicieron con Venezuela, ahora el cuento es que Colombia ya no será como Venezuela, sino como Cuba. Y es que el expresidente tira la piedra diciendo que nuestro sistema de salud es mejorable gracias a la creatividad del sector privado en un medio de posibilidad de escogencia, pero luego esconde la mano metiéndole terror a los colombianos. Y es que según él, con Petro seríamos como Cuba, que se estancó en la crisis y la pereza burocrática que no construye mejoramiento. Sus autocríticas, en vez de mostrar lo positivo del actual sistema de salud, lo que en realidad hace es desmeritarlo. Dijo que Colombia, con menos médicos, con menos especialistas y con menos recursos que otros países, tiene un mejor sistema de salud. Decir que un país no tiene médicos, especialistas y recursos no creo que sea algo positivo para ningún territorio. Además, devela lo bajo que está el sistema educativo y sin duda alguna la falta de personal en las instituciones de salud. Eso no puede ser nada bueno para ningún sistema de salud. Y tal como le respondió Petro al expresidente Santos en la calificación del sistema de salud que hace la revista The Lancet, Colombia queda en el puesto 81, pero lo que rebosó la copa fue este tuit en el que el expresidente asegura que el sistema actual ha logrado que en las mejores clínicas privadas tengan la misma atención el rico y el pobre, y con el control estatal se llegaría al maltrato de la población y al privilegio de la burocracia política. El primero en responderle fue el senador Wilson Arias, quien compartió la publicación de una paciente recostada en una silla mientras esperaba ser atendida, que a pobres y ricos los atienden por igual, dice don Álvaro Uribe Vélez. Alfredo Mondragón también le respondió. Dice Álvaro Uribe que acá la salud funciona igual para pobres y ricos, porque entonces el pobre demora meses esperando cita y el que paga prepagada no, porque para el pobre no hay camilla y para el otro habitación de hotel. Queremos una salud que sí funcione para todos y todas. Y de hecho, en la consulta que hicimos con ustedes les preguntamos a qué hora han tenido que levantarse para conseguir una cita en su EPS. A las 2 de la mañana fue la hora más votada. Usuarios de una EPS hacen fila desde las 2 de la madrugada en busca de citas o medicamentos. Alejandro Ocampo remató al expresidente al preguntarle: ¿en qué país ha vivido usted? Hay demasiados relatos, noticias e información que contradice su afirmación. En Colombia hasta el acceso al sistema de salud es un privilegio de clase. Miles de colombianos han muerto en las puertas de los hospitales esperando una cirugía, rogando por medicamentos. Aquí haciendo lo que hace casi toda la mayoría de los colombianos que tienen un problema médico. Cuando pasan que un médico lo manda a un especialista, vayan a autorizar a sus EPS. Nosotros llegamos allá como a la 1, ¿cierto, Ale? Y nos fuimos a las 10 de la mañana y no pudimos porque cayó el sistema. Con un accidente laboral en el trabajo y entonces pues se ven y pues tienen haciendo vueltas. Polo Polo le respondió, según sus palabras, a la izquierda rastrera sobre la moción de censura al ministro de Salud. Esto fue lo que dijo. El señor Mondragón se refería a mí como una persona ignorante. Señor Mondragón, si va a hablar de ignorancia, le recomiendo que primero se mire un espejo. Usted, sin ser profesional, sin tener ningún tipo de experiencia en el sector médico, porque no fue ni siquiera enfermero, fue ponente de una reforma tan importante como la reforma a la salud. Si vamos a hablar de ignorancia, primero mírese al espejo.
Segundo, su único logro para estar en este Congreso ha sido ser capturado por la policía en medio de los desmanes de la primera línea en Cali que incendiaron este país. Ese ha sido su único logro. Los únicos que han incendiado este país son ustedes, no nosotros. Y si vas a criticar mis argumentos, por lo menos me hubiera escuchado. Cuando yo hablé de pagos pendientes, yo nunca especifiqué fechas. La única vez que especifiqué fecha fue cuando me referí a la aprobación presupuestal vigente en inversión, en donde expliqué que de los 1.8 billones que se tenía para presupuesto, nada más se llegaron a ejecutar el 65% en el año 2023. Para todos aquellos compañeros que se sintieron indignados o se sintieron heridos con mi intervención, mentira dije yo. Aquí está la resolución. ¿Acaso no es cierto que la esposa del ministro hoy es una superintendente delegada en la Superintendencia de Salud? ¿Acaso no es cierto que se gana 24 millones de pesos, incluidos los gastos de representación? ¿Acaso no es cierto que la Corte mandó al ministro a que pagara los pagos pendientes? ¿Acaso no es cierto todos estos datos que daba la oposición? Todo esto lo sacamos de aquí, del informe de seguimiento a proyectos de inversión del mes de enero al mes de diciembre del año 2023. Entonces, yo les pido que por favor respeten a cada miembro de la oposición, porque aquí todos hicimos un trabajo riguroso y un trabajo excelente. Por lo mismo el congresista Mondragón le respondió: dije en el Congreso que sobre la salud había una ignorancia de Polo a Polo, y Miguel Polo Polo concluyó que me refería a él. No es mi culpa que se crea un ignorante, perros rabiosos y embrutecidos. El señor Mondragón se refería a mí como una persona ignorante. Yo me referí a un polo de ignorancia. Desde un polo a polo de ignorancia han querido hoy traer refritos, mostrando la magnitud de la falta de rigurosidad que hay en la exposición de varios de los que han convocado esta moción de censura. Si usted se siente interpretado cuando yo digo un polo de ignorancia, es responsabilidad suya. Se esconde para no debatir públicamente y no mandar videitos donde habla solo, para que no le controviertan. Y si él se siente interpretado cuando el país dice de polo a polo ignorancia, es porque así se siente. Yo creo que el Congreso merece que le digan verdad. Lo que queda demostrado es la ignorancia de polo a polo que sigue dominando a este señor. Desde un polo a polo de ignorancia han querido hoy traer refritos. Los presupuestos máximos que decían de 816.000 millones de pesos. Tal vez en la ignorancia de la imprecisión no saben que son 819.000 millones de pesos de ajustes. No de noviembre de 2023, sino de 2022. Que alguien use como argumentos para un debate del sector de la salud su intimidad, que incluso mencione en su lecho, su cama, de manera tan vulgar y tan grosera. De manera grosera, vulgar, como nos han acostumbrado algunos de ellos. Y a pesar de las payasadas con las que salieron algunas personas acá a insultar. Si les digo algo, con reforma o sin reforma, ya la reforma empezó. Guste el que no le guste.